Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. Hoy traigo un asesinato que se resuelve muchos años después gracias a las pruebas de ADN, a la evolución que ha habido en todos estos años sobre las pruebas de ADN. Hoy vengo a hablar del asesinato de Tammy Tatum y yo, sin nada más que agregar, destripemos este caso. Tammy Tatum conoció a Jim Meadow en London, Colorado. Se atrajeron nada más conocerse y al poco tiempo de empezar la relación se fueron a vivir juntos y decidieron que querían formar una familia. No tardó mucho en quedarse embarazada y dio a luz a una niña a la que llamaron Sally. Poco después de tener a la niña, Jim empezó a tener problemas de adicción con ciertas sustancias. Se emborrachaba y se metía en problemas. Tenía muchas multas por conducir ebrio y también tuvo un altercado en una tienda de comida de su barrio. Estaba borracho y se peleó con un cliente de la tienda. En cierto momento de la pelea, Jim intentó ahogarle. Le detuvieron por alteración del orden público. Lo siguiente a esto fue empezar a ser violento con Tammy. Según los amigos de ambos, él golpeaba a Tammy siempre cuando estaba bebido. Se reportaron a la policía estos altercados violentos en varias ocasiones y de hecho ya al final, uno de los últimos reportes también decía que la intentó estrangular. Por el lado de la familia de Tammy, tanto la madre como la hermana de Tammy sabían que Jim pegaba a Tammy. Cuando le detienen por cuarta vez por conducir bajo los efectos del alcohol, le sentencian a cumplir 6 meses en un centro de desintoxicación de drogas y alcohol, un centro que queda muy cerca de su casa. Este centro de desintoxicación es como una casa, ellos siguen trabajando en sus trabajos habituales, tienen que comer y cenar allí y dormir, siempre tienen que pernoctar allí. Simplemente que en este centro tienen terapias y aparte les llevan un control de salud para ver si están intoxicados o no. A pesar de vivir allí, Tammy todas las mañanas le recogen su coche para llevarle a su trabajo. Jim trabajaba en un taller y todo comienza cuando una mañana Tammy no llega al centro de desintoxicación para recoger a Jim y llevarlo a su trabajo. Así que Jim toma la decisión de ir a buscar a Tammy a su casa y saber por qué no ha pasado a recogerle. Cuando llegó, la puerta estaba cerrada y nadie contestaba a sus llamadas, así que le da una patada a la puerta y abre. Acto seguido, entra en el departamento y es tal la escena que se encuentra que llama rápidamente a la policía. En la llamada le dice a la policía que cree que su mujer está muerta, que cuando ha llegado a la casa ha escuchado al bebé llorando y por lo tanto le ha dado una patada a la puerta y ha entrado. Que Tammy estaba desnuda sobre la cama y que su cuerpo estaba frío y azul. Cuando la policía llega al departamento, se encuentra que el cuerpo de Tammy tenía los brazos por encima de la cabeza y las piernas abiertas. La policía enseguida pensó que el cuerpo fue manipulado después de matarla. La niña, por otro lado, estaba intacta, no le había pasado nada. El forense le informa a la policía que Tammy había sido estrangulada varias horas antes de haber encontrado el cuerpo. Y la policía, al ver en qué condiciones y en qué postura se habían encontrado el cuerpo de Tammy, en todo momento pensaron que había sido un asalto sexual. Tenía heridas alrededor del pecho y en la zona vaginal, pero el forense no pudo determinar si hubo abuso sexual, no pudo determinar si hubo penetración. Y se cataloga la causa de la muerte como muerte por estrangulación. La policía tenía muy claro por la escena del crimen que la persona que había matado a Tammy era un conocido de ella y por tanto enseguida se fijaron en Jim Meadow, en su pareja. La hermana de Tammy, por otra parte, le dice a la policía que está segura de que ha sido Jim, ya que tiene conocimientos de que Jim pegaba a su hermana. Uno de los amigos que Jim tenía en el centro de desintoxicación, Rudy Gaytan, le dijo a la policía que pensaba que había sido Jim, que Jim le había dicho que si se enteraba de que Tammy le había puesto los cuernos, le arrancaría el corazón, que podía matarla si quería, que podría estrangularla. Pero Jim seguía manteniendo que él estaba en el centro de desintoxicación cuando mataron a Tammy. La autopsia determinó
que Tammy muere entre las 9 y las 9:15 de la noche. Y los informes del centro de desintoxicación dicen que Jim llega al centro a las 9:43. El piso de Jim y de Tammy estaba a tan solo 15 minutos andando del centro de desintoxicación. Por lo tanto, para la policía era factible que él hubiese estrangulado a su mujer y hubiese llegado al centro a la hora que llegó. En la casa de Tammy, la policía se encuentra unas cartas donde ella detalla las agresiones de Jim hacia ella y del miedo que pasa cuando sufre esos episodios tan violentos. La policía pensaba que el asesino conocía la casa, porque se tomó la molestia de coger una toalla y limpiar la habitación y el cuerpo de Tammy. De hecho, la policía no encontró ninguna huella que fuera ajena a Tammy o a Jim. Por eso, para la policía, todas las pruebas, todas las señales del caso llevaban a Jim Meadow, a la pareja de Tammy. Y el hecho de cómo se habían encontrado el cuerpo de Tammy, la posición que tenía su cuerpo, para ellos había sido Jim, que había hecho un montaje con su cuerpo para que la policía se pensase que había sido una agresión aleatoria, que la habían agredido sexualmente. Pero a pesar de que todas las pruebas, la escena del crimen apuntaban a una agresión sexual, el forense no lo pudo confirmar. Y la policía se encontró en la basura de la casa un preservativo ya usado con un nudo hecho al final. Y el ADN de ese preservativo da positivo con el ADN de Jim Meadow. Pero Jim le explica a la policía que Tammy y él habían tenido relaciones consentidas un día antes del asesinato. Pero la policía no le cree y piensan que después de mantener relaciones discutieron y a él se le fue de las manos y la mató. Pero cuando los forenses se llevan los cabellos que hay en la cama de Tammy, todos correspondían o a Tammy o a Jim, pero había un solo cabello que no correspondía a ninguno de los dos. Y el forense también se encuentra pequeñas cantidades de piel y de sangre bajo las uñas de Tammy. Pero por desgracia, cuando sucede este asesinato, que es en 1993, para poder hacer una prueba de ADN un poco precisa, se necesitaba más cantidad de ADN. Así que decidieron no hacer la prueba del cabello porque no sabrían si podrían sacar un perfil claro de ADN. Y en el caso de que lo hicieran y no sirviera de nada, el cabello se perdería, no podrían volver a utilizarlo. Así que deciden guardarlo para que cuando las pruebas de ADN avancen con los años, poder llegar al culpable. Así que la policía tiene las pruebas suficientes para detener a Jim Meadow, pero no las pruebas suficientes para condenarle. Por lo que deciden no llevarle a juicio y el caso se queda frío. 3 años después, a solo 1,5 kilómetros de distancia, la policía recibió una llamada de urgencia que decía: la persona que me ha violado se acaba de ir de mi casa. ¿Sabe quién era? No, no le he visto. Me ha tapado los ojos con cinta aislante. Me he despertado y tenía un cuchillo en la cara. Me dijo que no abriera los ojos o me cortaría. Me dijo: no hagas ruido o te mato. La víctima de este ataque fue René Idulami. René intentó convencer a su agresor de que no iba a llamar a la policía y así intentar sobrevivir a su ataque. El violador pasó mucho tiempo en su casa asegurándose de que no dejaba ningún rastro. Cuando terminó, le tiró agua encima a René y la lavó con una toalla. Cuando salió de la casa, se llevó todo: la cinta aislante, el cuchillo y todos los objetos que había llevado. Para los investigadores, este asalto se parecía mucho al asesinato de Tammy Tatum. El asalto a René se produjo a las 5 de la madrugada, cuando su abuela se iba de casa para ir a trabajar, cuando René se quedó sola, por lo que la policía pensó que el atacante tenía todo programado, que sabía perfectamente cuándo René se iba a quedar sola. Y el ataque a René duró 2 horas. Y aparte de lavar el cuerpo de René con la toalla, también limpió todas las superficies por donde había pasado, exactamente igual como se hizo en el asesinato de Tammy. Pero supuestamente, por la falta de información que había en aquellos años, por mucho que quiso borrar las huellas digitales, mantuvo relaciones sexuales con ellas sin preservativo y dejó dentro de René su ADN. Pero por desgracia, el ADN que dejó en René no coincidía con ningún criminal del estado de Colorado.
Los antiguos novios de René, los compañeros de trabajo y de facultad entregaron muestras de ADN de manera voluntaria, pero ninguna dio positiva. Y una vez más, el caso se quedó sin resolver. Fue 10 años después cuando la policía de Colorado consiguió introducir todos los perfiles de ADN de antiguos criminales en su base de datos estatal. Encontraron a alguien que coincidía con el caso de la violación de René. Esta persona era Rudy Gaytan, un mexicano de 48 años, casado y con 2 hijos. Este hombre vivía en la urbanización de René. De hecho, René le había dicho a la policía en su momento que le había parecido que era su vecino, pero que como no estaba segura, no quiso destrozarle la vida. Ella comentaba que cada vez que su vecino se acercaba a ella a hablarla, se ponía nerviosa, que sentía rechazo hacia él porque era el típico vecino mirón y asqueroso. Pero cuando ella le contó esto a la policía, cuando la acababan de violar 10 años atrás, la policía no tenía pruebas suficientes para pedir una orden de registro del piso de Rudy, ni para pedirle a un juez una prueba de ADN. Pero lo que no sabía la policía es que 2 semanas después de la agresión a René, Rudy tuvo un accidente de coche porque conducía bajo los efectos de unos analgésicos. Rudy Gaytan llevaba enganchado a los analgésicos muchos años y eso fue lo que le hizo compartir centro de desintoxicación con Jim Meadow. ¿Quién era Rudy Gaytan? Rudy Gaytan era el compañero del centro de desintoxicación de Jim Meadow, el que habló con la policía para decirle que él sabía que Jim había sido el asesino de su mujer, que él le había escuchado decir que podía matarla o que la mataría. Él acaba en este centro, en el mismo centro que Jim, por falsificar recetas. Como falsificar recetas en el estado de Colorado es delito, tuvo que entregar una muestra de ADN y aparte cumplió 3 años de cárcel. Cuando los investigadores empiezan a ahondar en el pasado de Rudy Gaytan, es cuando se acuerdan y se dan cuenta de que era el compañero de Jim Meadow. Así que vuelven hacia atrás en la investigación 13 años para averiguar qué había pasado con Tammy Tatum. Y personas del entorno de Tammy le contaron a la policía que ella había dicho en varias ocasiones que Rudy Gaytan no le gustaba, que no le gustaba como compañía para Jim y que ella no se sentía cómoda cuando él estaba presente, porque sentía lo mismo que dijo René, que era una persona asquerosa, que era muy mirón y era muy sucio. Es volviendo atrás, en el caso, cuando se dan cuenta de que tienen muchas cosas en común. Ambos ataques fueron de madrugada. Ambos ataques fueron cuando la víctima se quedó sola. En ambos ataques se lavó a las víctimas y en ese momento se acuerdan que había un cabello en la cama de Tammy que no pertenecían ni a Tammy ni a Jim y que por aquel entonces, en el año 93, era imposible sacar una prueba fiable de ADN. Así que ahora, en el 2006, utilizan el pelo para hacer una prueba de ADN y da positiva con Rudy Gaytan. Aparte, fueron capaces de extraer parte de ADN también de la toalla que él utilizó para lavar a Tammy. Cuando la policía le enseña a Rudy Gaytan, las pruebas de ADN en el asesinato de Tammy, Rudy Gaytan lo confiesa todo. Lo confiesa todo, pero hay parte de la historia a la que a la policía le parece un poco increíble, porque llega a decir que él mantenía una relación con Tammy y que las relaciones sexuales que tuvieron fueron consentidas. Sin embargo, sobre el asesinato fue un poquito más claro. Dijo que no estaba muy borracho, pero que un poco sí. Explicó que la sujetó con las 2 manos, que Tammy dejó de luchar a los 30 segundos más o menos de estrangularla. Los abogados de la acusación creían que la noche del asesinato de Tammy, Rudy Gaytan estaba escondido esperando hasta que Jim Meadow se fuera de la casa, y entonces llamó a la puerta de Tammy. Probablemente ella pensaría que era Jim, que se había olvidado algo. En cuanto abrió la puerta, Rudy Gaytan entró por la fuerza. Comenzó una pelea entre ambos y Tammy le arrancó un cabello de la cabeza. Como Rudy era más fuerte que ella, la estranguló hasta que dejó de respirar. Rudy sabía que Jim había vuelto al centro de desintoxicación y que no iba a volver. Así que dedicó todo el tiempo que necesitó a limpiar la casa y a Tammy. 3 años después, atacó a René Dulany, pero a pesar de lo meticuloso que fue en la limpieza, se dejó las pruebas biológicas dentro de René.
Rudy Gaytan fue juzgado y fue condenado por asesinato en segundo grado en el caso de Tammy Tatum y por agresión sexual en primer grado en el caso de Renee Dulany. Fue condenado a 72 años de cárcel en total por los dos crímenes y no podrá solicitar la libertad condicional hasta que cumpla los 103 años. Bueno, y hasta aquí el caso de hoy, el caluroso caso de hoy. Madre mía, qué calor que hace en España, por favor. Yo no sé cómo estaréis vosotros en vuestros países. Aquí estamos, por lo menos en Madrid, rondando los 38 grados. Esto es asfixiante y encima, claro, cierro todo, no pongo aire, nada para que no se metan los ruidos de la calle, el ruido del aire y me estoy desintegrando. Bueno, y yo no tengo nada más que agregar porque como me suelte es que me puedo tirar 3 horas hablando con el foco de la cámara. Así que hasta aquí llego, os dejo por aquí la carita para que suscribáis, activéis la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y os dejo un par de vídeos, una lista de reproducción, no sé, lo que me apetezca en el momento que esté editando y nosotros nos vemos en el siguiente caso. ¡Chao!